Cómo te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Piscis, Piscis, ¿qué tal si aplicamos el contacto cero? A ver cómo nos va. Quizás a lo mejor aplicando un poquito de indiferencia, un poquito de frialdad, a ver qué sucede. No puedes perder nada, no pierdes nada. Pueden pasar dos cosas: o que siga derecho y no le haga caso omiso a esa indiferencia que tú tienes, pues muy bueno, porque así te la terminas de quitar de encima y te das cuenta de que no es para ti. O a lo mejor esa persona reacciona y se da cuenta que realmente le estás haciendo falta. Y entonces puede ser que venga un cambio. Pero después de allí, de eso, es que tú vas a empezar a actuar. Ahí es donde te vas a poner las pilas, ahí es donde te vas a empoderar. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor, para el desamor y para otras cositas más. Así que esto es cómo te leo el tarot gratis. Vamos pues, primero que nada, una carta que el tarot te va a mandar como mensaje y vamos a interpretar esa carta. Voy a abrir así de una vez. Ajá, aquí estoy viendo la rueda de la fortuna. Mi querido y adorado y venerado Piscis, estás, como quien dice, de suerte. Te están diciendo, móntate en esa rueda de la fortuna y que venga lo que tenga que venir. Arriésgate a entrar en esa rueda de la fortuna y vamos a ver por dónde vamos. Si no sabes el camino, no importa. Dios, tu ser interno, tus guías, tus ángeles, tus protectores te van a guiar. Tú no te preocupes por eso. Mira, son cosas como decir, me voy a arriesgar, voy a entrar realmente a arriesgarme para ese proyecto, para eso que tengo en mi mente. Definitivamente me voy a arriesgar. Hay un dicho que dice, ¿verdad, Piscis? Que el que no se arriesga ni gana ni pierde. Eso es lo que dice la rueda de la fortuna. Te están diciendo que mucha suerte vas a tener en algo. Mira, si estás sin trabajo, lo mejor es que empieces a estar buscando y llenando planillas en donde quiera. A lo mejor hasta llenando una planilla para la NASA, a lo mejor tienes la suerte que hasta te pueden contratar para la NASA. Te estoy haciendo un chiste, pero como para que te des cuenta de hasta dónde puedes llegar. O sea que no te preocupes. Eres un profesional, te consideras calificado, empieza a llenar planillas como de lugar. Eso sí, no sobrepases el CV, porque muchísimas veces si están buscando un puesto que no es de mucha envergadura, al ver tu CV dicen, no, este va a exigir mucho. O sea, haz lo que consideres que es lo legal para ti, lo correcto. No te sobrepases. Yo te cuento que yo cuando llegué aquí a Canadá, yo soy farmacéutico y químico, y yo tuve ese error más de una vez, que yo sobrepasaba y ponía quizás más, porque yo tenía en Venezuela muchísima experiencia en la industria. Y entonces yo ponía y ponía y ponía, y aquí lo que necesitaban era algo más bajito. Y por eso nunca me contrataban, hasta que por fin alguien me explicó eso y dije, eso es lo que pasa. Así que lo que eres, ve a ver cuál es el cargo que están pidiendo y en base a eso, si tienes la experiencia, en base a eso, pero sin lanzarte mucho. Ahí poco a poco vamos a ir llegando. Así que parece ser que vas a tener un golpe de suerte. ¿Qué te digo yo? Para darte un ejemplo, es lo que estoy viendo. Probablemente contrataron a alguien. Ponle tú que contrataron a alguien en la empresa donde tú ibas a ir y a ti ya no te contratan, ¿verdad? Pero tú estabas de segunda opción y esta otra persona de repente decidió renunciar o no pudo asistir o definitivamente antes de llegar en su primer día de trabajo encontró otro y entonces ahora te quedó el puesto a ti. ¿Te das cuenta? Algo así estoy viendo. En cualquier ámbito de tu vida, eso es lo que va a pasar, por lo menos por estos días. Eso tampoco es para toda la vida. Eso es hasta que las nubes hasta que las energías empiecen a cambiar. Por eso es que yo leo mis cartas todos los días, porque siempre las energías están cambiando. Vamos a ver entonces la carta guía. ¿Qué te dicen tus guías? ¿Qué te hablan tus guías, mi querido Piscis? Mi pececito rojo. Vamos. ¿Qué dicen las cartas? Oye, no idealices y no te apegues.
No te dejes arrastrar por pensamientos nocivos. No te aferres. Para cualquier cosa también te lo digo. No te aferres a que ese trabajo era el que yo quería, ese que yo quería. No te aferres. Al amor, no te aferres. Suelta. Si no es para ti, no es para ti. Y si es para ti, te van a guardar y te van a dar de ñapa, pues te van a dar de más. Así que, por favor, las cosas son como son. El universo está creado ya de una manera. Y si eso es para ti, será para ti. Aunque mira, si tú tenías que ir a un trabajo y resulta que no te contrataron a ti, es porque no era para ti. Es porque había algo mejor. Pero fíjate tú que a lo mejor al final de todo terminan contratándote a ti. ¿Qué quiere decir? Que eso era para ti. Así de guan. Ok, ahí dejo yo esa para no hablar tanto, pues. Vamos entonces, mi querido y adorado Piscis, ¿qué hay para ti con respecto a Lenormand? Las cartas de Lenormand, que son bastante duras y directas y concisas y precisas. Ellas siempre piden que uno hable clarito, 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 ¿cierto? Vamos a ver qué dice. Mira, aquí hay un duelo. Aquí hay alguien que va a entrar en duelo. Pero duelo de amor, por supuesto. Más nada. Aquí hay alguien que va a llorar mucho. Aquí hay alguien que de verdad va a clamar una oportunidad. Pero si le vas a hacer ese contacto cero del que hablamos hace rato, esa persona, mira, ¿ves? Va a entrar en duelo. Te busca, pero aún sigue quizás con alguien. Bueno, probablemente. No sé si estará con alguien o no. Lo cierto es que esta persona quiere venir a la reconquista. Tú le aplicas el cero, el contacto cero, aclama una oportunidad y ahora eres tú quien va a decidir, más nadie. Sí, señor. Vamos, pues, esperanzas. ¿Para quién son esas esperanzas? Esas esperanzas son para este Firifiri que está ahorita en duelo o serán para ti. Vamos a ver más adelante qué nos dicen. Un militar, esto quiere decir que alguien viene con las botas bien puestas, alguien viene pero como quien dice para quedarse, más nada, firmeza, firmeza ante todo. Y el corte es esta persona que está en su propia cárcel del desamor, llorando por todo lo que hizo. Ahí es donde yo estoy diciendo que esta persona está en duelo. Me parece y me da la impresión de que es este Firifiri o esta Firifiri que entrarán en duelo porque se va a ver ahora el cambio que tú vas a dar, mi querido y adorado Piscis. Viene la reconquista, que venga. Ahora resulta que esa persona te enseñó el desamor y ahora será de que se queja, porque eso es lo que tú estás haciéndole ahora a esa persona. Ahora le estás aplicando ese tremendo contacto cero. Cero mata cero. Esa persona te pide y te dice y te jura que no volverá a traicionarte. Y pide que le creas. Y se arrodilla quizás para que le creas. Pero está en su duelo de amor. Ahí sí que te lo digo. Está porque son las negativas tuyas. Es que mira, yo diría que ni siquiera es... Yo cierro los ojos así y te imagino. No es que tú le digas un no completo. Peor todavía, no es que tú le digas no, sino que tu manera de ser o tu actuación ahora para con esa persona le está diciendo todo. Esa persona no se puede engañar. Esa persona un día pregunta, otro día no pregunta, ¿me querrá Piscis? ¿No me querrá? Dios mío, pero ¿por qué me está tratando de esa manera? Claro, porque está recibiendo lo que dio. Ahora aclama una oportunidad y eres tú quien tiene que decidir. Y sí que viene alguien como quien dice a quedarse con las botas bien puestas. ¿Será esa persona del pasado o será alguien nuevo que viene para ti? Porque sí que te digo, esa persona del pasado honestamente está en su propia prisión de desamor. ¿Ves? Mira, esta relación fue una relación que fue lenta, de verdad, vamos a decir, para volver a empezar tendrá que enraizarse nuevamente, tener mucha paciencia y dejar que esta relación crezca. Quizás a lo mejor esta relación en primer momento no se dejó crecer, sino que de una buena vez empezaron a hacerse algunos desastres y terminó en el caos. Recibe solo lo que dio, te dejó cuando más le querías y siente esa persona que ya tú no le necesitas.
porque ya se ve que no, ya perdiste un poco el interés en esa persona. No será para todos los Piscis, probablemente, pero si estoy viendo que le estoy leyendo es a aquellas personas que de verdad como que ya no es lo mismo. De todas maneras, no he dicho nada. Yo voy a seguir con las cartas porque esto es lo que va a decir todo, ya el remate. Vamos a ver la energía de esa persona. Esa persona definitivamente quisiera como que se la tragara la tierra, más bien. Esa persona de verdad se ve que como que siente que va a tener que volverse a ir. Porque si tú no le das, si tú no le, no le das esa seguridad que está buscando, como que si te la dio a ti, esta persona ahora siente que definitivamente como que ha perdido. Aquí veo que sí, quiere como regresar. Ahí se ve que esta persona como que está volviendo, como diciendo, voy pero vengo. Energéticamente me voy pero necesito volver. No se quiere como al final de todo, no se quiere terminar de resignar. Te pide perdón y que le creas. Ujú. Es que esta persona ni se imaginaba que iba a volver de paso. Y tú estás aquí como diciendo, vale la pena esperar. Yo voy a esperar un poquito más a ver qué pasa. No me voy a volver loco, no me voy a volver loca. Yo voy a esperar. Yo tengo ahí mi carta de la paciencia y de la esperanza. Y vamos a ver que sea lo que tenga que ser. Esa persona te tenía y te ha perdido quizás por mala cabeza, ¿sabes? Pero no veo aquí que a lo mejor esté todo perdido porque tú estás diciendo acá que vale la pena esperar. Tú vas a tener como cierta paciencia. Vamos a ver aquí. Veo que no va a ser tan fácil, eso sí, de que esta persona vuelva otra vez, como quien dice, como antes. Pero sí, hay muchísimas probabilidades de que todo comience otra vez poco a poco. Después de que le aplicas ese contacto cero, después de que esa persona hace y deshace para buscarte, después de esa reconquista, después de muchísimas cosas, eso va a ser ir y venir, llama y tal y qué sé yo, y vamos para allá y vamos para acá. Recibe solo lo que dio. Y tú estás claro, pero sí o clara. Pero sí que veo en el fondo que de repente a lo mejor sí le vas a dar, sí vas a esperar un poquito más y le vas a dar quizás al final una, una otra oportunidad. Yo no voy a decir una segunda porque a lo mejor está la segunda, la tercera o la cuarta. Yo nada más te voy a decir una segunda oportunidad. Mira, aquí, continúa acá. Sí, que se van a acabar un poco esas desconfianzas. Poco a poco se va a ir bajando. Poco a poco vamos viendo que ya está aceptando un poquito más, ya está como más seguido, tal y qué sé yo. Ahí vamos. Y veo aquí que va a haber un cambio de ciclo. Un cambio de ciclo importante que puede ser para los dos. Así que sí hay la manera, sí se ve. Lo que pasa es que le va a costar. Se ve que tiene que andar, pero mira, se ve que va a subir por montañas, va a bajar montañas, nadar en ríos bien grandes y de verdad una tormenta de nieve que le llega y así está. Necesita esa persona trabajar y tú no puedes dejar darle papaya a sí mismo. Aplica el contacto cero como debe ser y ya ahí se acabó. Vamos a ver, mi querido Piscis, para rematar, para finalizar. Yo te hice una lectura y chin, ¿sabes? Con las moneditas, esas moneditas y que me dan una respuesta. Y esta es la respuesta que te está dando el I Ching o el I Ching. Habrá que poner en práctica todos los recursos a fin de obtener los resultados. Ejemplo, contacto cero. No, eso no lo dice aquí, pero yo lo estoy rematando con lo que te dije anteriormente. Trabajar por ti para que el universo te ayude. Tendrás que cambiar ciertos patrones que hasta ahora te han impedido avanzar, pero tienes que ser consciente de ello para sacarlos de circulación. Proponte al cambio, acepta los cambios. Sabes que has conservado patrones que ya no te sirven ni te interesan. Trabaja más por ti y por lo que deseas, convencida o convencido de que esta vez sí serás la ganadora. ¡Wow! O el ganador, por supuesto. Vaya, mi querido y adorado Piscis, ahí tienes esa lectura. A mí me pareció muy bonita.
A mí me pareció bastante completa, tiene de todo un poquito. Así que ahí te dejo pues para que la analices y al que le resonó y al que entendió, entendió. Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.